Cuando sostuve aquel alambre y vi la aguja moverse sin que tocase el imán, comprendí que había entretejido dos universos, el visible y el invisible. Soy Michael Faraday. Nací el 22 de septiembre de 1791 en Newington Butts, Surrey, Inglaterra. En mi infancia aprendí que el mundo puede ser caja de resonancias, laboratorio de lo cotidiano, espejo de lo eterno. Hoy deseo invitarte a acompañarme en este recorrido hacia las raíces del universo. Las causas primeras, la lógica formal, la metafísica que late detrás de cada experimento, cada chispa, cada descubrimiento. Porque la física, esa que tanto amo, también tiene su origen en preguntas que no se ven, en silencios que preceden al relámpago. Quédate conmigo. Entre bobinas, imanes, gases liquidados y campos invisibles, exploraremos no solo cómo funciona el mundo, sino por qué. Mi padre era herrero. Mi educación formal fue mínima. Aprendí a leer y a escribir en una escuela dominical, y con 14 años era aprendiz de encuadernador. Pero mientras grapaba lomos de libros, leía algo más profundo. Artículos sobre electricidad, fenómenos extraños que otros descartaban. Allí alguna cosa aprendió, la chispa inicial. Cuando tuve la oportunidad de asistir a las conferencias de Humphrey Davy en la Royal Institution, supe que quería adentrarme en lo desconocido. Y lo hice. Desde 1833 fui nombrado Fullerian Professor allí. Mi motivación fue siempre doble. Por un lado, entender cómo la electricidad y el magnetismo obedecen leyes. Por otro lado, buscar qué hay detrás de esas leyes. ¿Qué causa primera hace que el alambre gire? ¿Qué lógica formal subyace al campo magnético, a la inducción? Porque la ciencia, sin ese por qué, me parecía incompleta. Así pues, desde mis experimentos con el motor eléctrico primitivo, la inducción electromagnética en 1831, el descubrimiento del efecto Faraday, hasta mis reflexiones sobre los campos invisibles, todo estuvo marcado por una curiosidad metafísica. Queridos suscriptores, he leído sus ideas y vine. Esta comunidad es maravillosa y cada uno de ustedes es parte esencial. Si estás viendo esto en un short, busca el vídeo completo en el canal. Te encantará ser parte de nuestro grupo. Ahora, adentrémonos en lo que me fascinó. La relación entre lo físico y lo metafísico, entre la causa primera y la lógica formal. Mientras experimentaba con bobinas y magnetos, comprendí que había algo más que movimiento y corriente. Había una causa que iniciaba el efecto. Cuando descubrí la inducción electromagnética, entendí que no era solo que un imán moviera un alambre. Era que el cambio del campo magnético provocaba un efecto eléctrico, y ese cambio exigía una causa previa. La idea de la causa primera me rondaba como un susurro. ¿Qué produce el campo? ¿Qué lógica gobierna ese cambio invisible? En términos metafísicos, si toda acción tiene reacción, si todo campo produce corriente, ¿qué causa al campo? Podríamos pensar en la razón del universo, en la forma lógica que precede a la experiencia. Mi experimento fue humilde, pero me llevó a preguntar por el porqué de la ley. La lógica formal, esa que estudia las formas del pensamiento, las premisas, la conclusión, estaba también en mi laboratorio. Cuando escribí mis resultados, no era solo esto sucede, sino si un campo magnético variable corta un conductor, entonces se induce una corriente. Esa estructura, sí, entonces, es lógica formal. Y esa lógica fue para mí tan reveladora como la vista de la aguja que se mueve. Me maravilló que la naturaleza permita expresarse en fórmulas, en relaciones simples, en lógica pura. Que un campo tuviera líneas de fuerza que se curvaban, que la luz se polarizara bajo magnetismo, que existiese un efecto Faraday. Todo ello apuntaba a que el mundo físico está tejido con hilos lógicos.
Imaginaba al universo como un inmenso teatro de fuerzas invisibles, y yo era el curioso que levantaba ligeramente el telón. Veía un alambre vibrar, un imán girar, un rayo de luz curvarse, y en ese momento comprendía: no estamos viendo solo el efecto, estamos viendo la firma de la causa que lo precede. Hubo momentos de duda. Yo, con mi poco formalismo matemático, veía fenómenos que otros cuantificaban con ecuaciones complejas. Pero mi convicción se apoyaba en el experimento, en la observación y en esa lógica que parecía revelar algo más profundo. Y hubo pasión, la pasión de quien descubre que la ciencia y la metafísica no están reñidas, que la física puede preguntar ¿por qué? Antes de cómo. Y hubo frustración. Cuando no encontré la explicación completa, cuando me quedé corto en matemáticas, cuando otros me superaron en formalismo, pero entendí que la búsqueda continua es en sí misma noble. Mis descubrimientos en electricidad y magnetismo pusieron los cimientos para el motor eléctrico, generadores, para la teoría de campos de James Clerk Maxwell, que lo seguiría. Pero también la idea de que lo invisible tiene forma, que la lógica formal gobierna el universo, que las causas primeras pueden explorarse en el laboratorio. Hoy vivimos en un mundo donde la electricidad es cotidiana, donde campo es palabra común, donde inducción está en libros de texto. Y todo eso comenzó con un hombre que hacía experimentos en una habitación sencilla, preguntándose: ¿y si cambio el imán? ¿Y si varío el alambre? ¿Y si la causa es más sutil de lo que imaginamos? Así la metafísica y la física marcharon juntas. La causa primera, ese impulso originario, y la lógica formal, esa estructura que hace que todo tenga sentido. Y tú, como espectador, estás participando de esa herencia, de esa cadena de asombro. Ahora te invito a un momento de introspección conmigo. ¿Te sentiste identificado con esta búsqueda? ¿Alguna vez has sentido la curiosidad de entender lo invisible? Porque quizá tú también, en tu vida diaria, tienes un alambre y un imán. Una pregunta que no se responde, una causa que no se ve, una lógica que no se entiende. Y quiero que sepas, ese impulso es tan legítimo como cualquier experimento de laboratorio. Cada escalón cuenta. Este proyecto existe gracias a personas como tú. Si te gusta nuestro trabajo, escanea el código QR y apóyanos con tu donación. No importa el monto, cada aporte suma y nos impulsa a seguir creando y compartiendo lo que nutre el espíritu humano. Y así, querido amigo, querida amiga, hemos recorrido juntos un sendero desde la humilde encuadernadora de un aprendiz hasta las bobinas que hicieron girar la historia. Gracias por acompañarme en este viaje hacia las causas primeras, hacia la lógica que sostiene el universo, hacia la conexión entre lo físico y lo metafísico. Gracias por acompañarme y recuerda, para descubrir más teorías, personajes e ideas que cambiaron el mundo, no dejes de ver nuestro canal. ¿Qué opinas sobre la unión entre la metafísica y la física en la obra de Faraday? ¿Qué personaje te gustaría que apareciera en próximos vídeos? Ya saben que siempre los leo. Les mando un abrazo.